Cuando nosotros hablamos de que algo es consciente, quiere decir que algo está a la luz. Cuando yo pongo algo en la luz, soy consciente de que eso está. Lo que está en el inconsciente es lo que está en la oscuridad. Incluso a nivel terapéutico, sea espiritual, psicológico o psiquiátrico, lo que hacemos nosotros muchas veces es que traer a la luz lo que está en la oscuridad o iluminar lo que está a oscuras, en otras palabras. Entonces, el tema de la inconsciencia es todo aquello que está oscuro en mí, pero que está presente. Si yo apagara todas las luces de nuestro noviciado desde nuestro convento, probablemente ustedes no me verían, pero yo seguiría estando aquí. Esa es la inconsciencia. Y a veces aparece en la inconsciencia o aparecen cosas en mi inconsciente que me hacen actuar de cierta forma y yo termino diciendo, yo no sé por qué obré así. Empiezo a llorar tanto, yo no sé por qué estoy llorando tanto. Empiezo a sentir rabia por una persona, yo no sé por qué tengo rabia frente a esa persona. Y muchas veces en el inconsciente aparecen todas esas realidades que cuando no las haga conscientes no las voy a poder transformar. ¿Ustedes qué pensarían de una persona que llega donde ustedes y les dice, vea, yo en mi vida me he casado 5 veces, ahora ya me volví a casar, ¿cierto? Y con el que estoy tampoco me siento bien? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Esta persona tiene un vacío afectivo muy grande, ¿cierto? Al punto que ha ido de aquí a allá buscando saciar su sed. Pues bien, ese es el problema de la inconsciencia. Cuando yo no identifico con claridad cuál es mi sed, cuando yo no tengo claro que es que lo que yo necesito es algo más profundo, es que lo que yo necesito es algo que me llene más de vida, en ese momento voy, como decimos popularmente, voy picando de aquí para allá. Cuando yo vivo sin esa conciencia, empiezo a picar, llamémoslo así, o a buscar saciar mi sed en pocitos. Entonces bebo en este pozo, bebo en el otro y empiezo a tener esa dificultad. El problema de la inconsciencia es que nosotros muchas veces no sabemos cuál es la raíz de lo que nos pasa y lo buscamos en el dinero, lo buscamos en la apariencia, lo buscamos en la sexualidad, lo buscamos en la afectividad, lo buscamos en los vicios. Cuando yo no soy consciente, que mi problema no es afuera, sino adentro, empiezo a buscar de aquí para allá y nada va a saciar mi sed. Por eso es importante que nosotros pensemos qué tan consciente soy de mi sed, de mi verdadera necesidad. ¿Listo? Segundo elemento. Está en el capítulo 5 de Juan, nosotros encontramos el pasaje de la curación de un enfermo en la piscina de Betesda. ¿Por qué traigo este texto en el problema de la inconsciencia, como lo llamaba? Porque este hombre tiene una característica, lleva 38 años enfermo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con él? Que está en una camilla. Jesús nos perdona, Jesús nos levanta, pero nosotros nos volvemos a caer o a poner en la camilla. Mira, esto es fácil de entender cuando uno, por ejemplo, mira su vida y encuentra que hay un elemento que siempre le cuesta, ¿cierto? Hay algo que yo tengo en mi vida que me cuesta y que no puedo superar. Entonces, es de eso, generalmente es fácil identificarlo, porque es de eso de lo que siempre me confieso, de lo mismo que siempre me confieso. Entonces, me toca buscar otro padre porque ya me da pena ir donde el mismo a confesarme de lo mismo. Es como si tuviera una camilla en la que yo vivo recostado permanentemente. Y nosotros hemos hablado numerosas veces de la misericordia de Dios, que nos perdona siempre y nos seguirá perdonando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo me levanto, o más bien Él me levanta y me sana, a veces yo es como si me volviera a enfermar. ¿Por qué? Porque vuelvo a caer en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Entonces, el problema de la inconsciencia es cuando yo caigo una y otra vez en lo mismo. Cuando yo no soy consciente, empiezo a repetir los mismos errores. Hombre, si yo sé que voy por acá y ahí hay un hueco y la primera vez me caí, ¿qué hago volviendo a pasar por allí? Es que a veces nosotros los seres humanos, ahí es donde uno dice, pero ¿dónde está nuestra conciencia? Si tú ya sabes que al hablar con esa persona vas a terminar herido,
¿cómo sigues hablando con esa persona? ¿Cómo sigues yendo a ese lugar? ¿Cómo sigues recurriendo a los mismos sitios? Es eso. El problema de la inconsciencia habla de esas veces que Dios me ha levantado, pero que yo me he vuelto a caer. Ese problema de la inconsciencia parte entonces en que yo no logro identificar con claridad cuál es mi camilla y por eso me cuesta levantarme de ella. Puede que Jesús me levante las veces que sea, pero yo sigo metido en la camilla. Entonces va a ser o acostado en la camilla, o tirándome a la camilla, echándome a la camilla. ¿Qué es lo que nos va a decir Jesús? No, toma tu camilla y no peques más, ¿cierto? ¿Por qué? Dice acá, ha recordado, para que no te suceda algo peor. Porque cuando uno se vuelve a caer, duele más que la primera vez que se cayó, ¿cierto? Entonces, cuando yo le fallo a esa persona que me dio una oportunidad, créame, va a doler más, porque le había prometido que no lo iba a volver a hacer, porque le había jurado que ya era distinto, que había cambiado, y cuando yo sé que le vuelvo a fallar, o que me vuelven a fallar, eso duele incluso mucho más que la primera vez. Y ese es el problema de la inconsciencia, cuando yo no aprendo de mis errores o de mis equivocaciones. Y por eso, cuidado, porque cuando yo no aprendo o cuando yo no corrijo mis equivocaciones, seguiré cayéndome y inconscientemente muchas veces seguiré en el sepulcro. Y tercero, está un pasaje que es muy descriptivo, que encontramos nosotros en el capítulo 1 de Juan. Mira, el problema de la inconsciencia es que yo no le doy cabida a la luz, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos una gran inconsciencia a nivel espiritual porque la gente no está acogiendo la luz, no está acogiendo a Dios, se está cerrando a la luz, se está cerrando a Dios. Dice Juan en el capítulo 1, versículos 9 y 11. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. El problema de la inconsciencia es que la luz viene a mí y yo la tapo. Es que la luz viene a mí y yo la oculto. Es que la luz viene a mí y yo le doy la espalda. Ese es un gran problema que tenemos nosotros hoy en día. Cuando Dios llega a la vida de una persona y le cierra las puertas de su corazón. Cuando el amor llega a su corazón y esa persona dice, yo no quiero amar. Ahí hay un problema muy fuerte. ¿Y qué es lo que termina pasando? Termina pasando lo que le pasó al centurión en la cruz. ¿Qué le pasó al centurión en la cruz? Y a los que alcanzaron a reconocer a Jesús, que no vieron la luz. Y después, solo en la cruz, es que logran decir, verdaderamente, este es Hijo de Dios. El problema de la inconsciencia es que cuando yo le cierro la puerta a la luz, cuando yo no dejo que la luz entre a mi vida, esa luz entendida como Dios, esa luz entendida como el amor, difícilmente voy a salir del sepulcro. Tu relación de pareja, ¿cómo va a salir del sepulcro si no le abre la puerta a Dios? ¿Cómo vas a salir de esa enfermedad, al menos del desánimo que te produce, si no le abres la puerta a Dios? ¿Cómo vas a salir de ese sinsentido de vida o de ese sinsabor si no le abres la puerta a la luz? E inconscientemente yo termino cerrándole la puerta a Dios. Entonces, lo que quiero invitarte hoy es a que tomes conciencia, que tomemos conciencia. ¿Conciencia de qué? En 5 formas se los voy a describir. La conciencia que nosotros los seres humanos debemos tomar, y eso me ayudará a mí a salir del sepulcro. Cuando hablo de las 5 conciencias, ¿es por qué? Porque el ser humano desde su ser es un ser que vive en relación y que es importante que la persona se conozca a sí misma y sea consciente, tome conciencia de sí mismo, del mundo, de los demás. Las 5 conciencias son: la primera conciencia es una conciencia espiritual. La segunda conciencia es la conciencia emocional. La tercera conciencia es la conciencia corporal. La cuarta conciencia es la conciencia social. Y la quinta conciencia es la conciencia ambiental. Las 5.
espiritual, emocional, corporal, social y ambiental. Si nosotros tomamos conciencia de que somos espirituales, de que somos emocionales, de que somos cuerpo, de que somos sociales y que somos parte del ambiente, les aseguro que vamos a poder alimentar la esperanza de salir del sepulcro.